Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo, que no se sigue a través de cooperativa.cl. Es lo que más disfruta Guillermo. Sí. Oye, cuando no estaba Guillermo reclamé, no tenía coro y tuvieron que improvisar aquí. 12 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos este primer café con Guillermo Ramírez, que es el director de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Buenos días. Buenos días. Siempre se me olvida. ¿Militante de la UDI? Sí. Sí. Ya, le vamos a preguntar. Miembro de la Comisión Política de la UDI. Ese cargo hay que agregarlo. Pero Guillermo es como la UDI, es característico. Él es la UDI, o sea. Ya. Aunque no fuera militante, igual sería. Soy un humilde trabajador. José Manuel Ruiz, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. ¿Cómo te va? Y Karina Delfino, que es la presidenta de la Juventud del Partido Socialista. Karina, buenos días. Muy buenos días. Antes de comenzar los temas, recordarles que cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, que dice hoy: Chile ocupa el último lugar de Latinoamérica en el resguardo de los derechos de niños y adolescentes, según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se desarrollan las políticas antidiscriminación en el resto del continente? ¿Son efectivas? Bueno, estas son algunas de las preguntas que abordará el abogado Alberto Codú mañana en la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado, cambia el mundo. Oye, a propósito de derechos humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos que ordenó a Chile anular condenas contra comuneros mapuche por terrorismo. Condena, ¿no es cierto?, a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a presunción de inocencia. El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales para dejar sin efecto las sentencias penales condenatorias emitidas. Bueno, el canciller esta mañana, recién en el diario Cooperativa, también se refirió a este tema. ¿Nada? Los mapuches condenados por terrorismo a partir del 2003. ¿Quiénes son? Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichumpayalao, Víctor Manuel Ancalaf, Florencio Jaime Marileo, Juan Patricio Marileo, José Huenchunao, Juan Siriaco Millacheo y la activista Patricia Troncoso Robles. Entonces, esa es una decisión. El canciller ha dicho que, como siempre, Chile respeta, ¿no es cierto?, hace valer estas condenas internacionales. Además, se piden indemnizaciones para ellos. Entonces, a propósito de la ley antiterrorista y de todo lo que hemos estado discutiendo estos días, esta condena de Naciones Unidas llama importante, ¿no? ¿Qué les parece? Pero es de la Corte Interamericana. Corte Interamericana, pero hace poco, yo eso quería meter la cuchara, hace poco hubo un informe de hace 2 semanas de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, que nos deja bastante al dedo. O sea, nos dice, por ejemplo, que la definición de terrorismo que tenemos es muy amplia, que no hay recursos para el Instituto de Derechos Humanos para poder hacer políticas de promoción de derechos humanos en Chile. Entonces, yo creo que este es un tema que poco a poco se está dando cuenta que quedamos más al debe, y poco a poco también nos vamos dando cuenta que la visión de derechos humanos que tenemos es bastante restringida. O sea, hoy día incluso temas de la diversidad sexual también entran respecto de las observaciones que nos hace también las comisiones especializadas en derechos humanos, y yo creo que se empieza a generar, ojalá en la política, sobre todo por lo que estamos viendo en la Araucanía, un espacio para poder activar una línea política de defensa de los derechos humanos en términos generales. O sea, se hablaba en muchos momentos y se discutía de cómo poder incorporar esto también en la malla curricular de los colegios. O sea, cómo poder hacer una promoción, una educación respecto de los derechos humanos, también a los jóvenes y al respeto de ellos. Y yo creo que ahí cada vez nos estamos dando cuenta que estamos mal en Chile. Sí, igual yo creo lo mismo. O sea, creo que igual es grave lo que se dice. O sea, yo creo que no es menor, no hay que pasarlo a llevar. Y yo creo que es importante, específicamente en el conflicto de la Araucanía,
y particularmente con el tema de la interpelación del ministro Peñailillo y otras cosas, se ha pasado a entender esto como un conflicto más bien social y que tiene distintas aristas y no solamente un conflicto que se puede atacar desde la policía. Y creo que esto es sumamente importante también para poder avanzar y la señal del gobierno poder comprometerse en esto, creo que es una buena señal. Igual estamos como que ponernos al día rápido porque hay hartas cosas que estamos al día, como decía. Sí, Guillermo. Sobre el tema terrorismo, qué es terrorismo y qué no es terrorismo, ha habido un debate interesante. Ayer hubo un debate sobre este tema en la Universidad Central, en que se pusieron distintas versiones. Hace algunos días atrás el diputado Chilling se mandó unas declaraciones increíbles. O sea, él básicamente... Sobre el asesinato de Jaime Guzmán. Y no solamente eso, él dijo que el asesinato de Jaime Guzmán era un acto terrorista, pero además que el derribo de las dos torres gemelas tampoco lo era, y que el atentado a Atocha en España tampoco lo era. Entonces uno dice francamente... ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? Básicamente porque él cree que el terrorismo solamente puede provenir del Estado. En circunstancias de que toda la legislación internacional y en el fondo lo que dicen todos los expertos justamente lo contrario, de que el terrorismo es pertenecer a ciertos grupos que lo que buscan es desestabilizar al Estado mediante el temor. Con lo cual, bueno, yo entiendo y es legítimo que hayan distintas posturas, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo porque ahí creo yo que estriba el problema sobre qué es terrorismo y qué no lo es. Ahora, cuando hablamos de la Corte Interamericana, a mí... Perdón, me precisan que la Corte, lo que dice la Corte es que Chile no tiene los estándares necesarios para juzgar con este sistema. Siga. Sí, a mí me parece, para allá iba, en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Que depende de la OEA. Que depende de la OEA. A mí, yo honestamente, y lo voy a revisar bien, pero me llama mucho la atención este tipo de declaraciones, primero porque en Chile nosotros tenemos... En mi opinión, siempre es perfectible, pero tenemos un sistema democrático sólido y creo que tenemos tribunales independientes. Aquí no hay grupos políticos, no hay la oposición ni de gobierno que digan que estamos en una especie como de falencia democrática grave o que los tribunales no funcionan porque responden al gobierno. Yo no creo eso. A diferencia, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venezuela, de que se acusa que los tribunales de justicia están absolutamente tomados prisioneros por el régimen y que responden a intereses políticos más que a justicia. Entonces, a mí me parece, para terminar el punto, me parece grave y hay que revisar bien lo que dice. Yo voy a leer obviamente la declaración completa porque esta cuestión es muy reciente, pero a mí me parece grave que en un país democrático, donde nadie duda acerca de la imparcialidad de los tribunales, que aparezca un organismo externo cuestionando lo que nosotros hacemos. Y me da miedo que en algunos de estos casos, que pueden haber sido algunos de estos mapuches, quizás no, pero algunos sí, culpables, terminemos a los culpables, no solamente liberándolos, sino además indemnizándolos. Pero Guillermo, yo creo que es más general esto, y por eso lo unía con el informe de la ONU. Yo quiero leer puntos bien rápidos. Mira, lentitud en la aprobación de la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, que todavía no se cree el Consejo de Pueblos Indígenas. La prescripción de 10 años para el delito de tortura. O sea, yo creo que hay temas que son realmente impactantes cuando uno lo analiza en el detalle. Y frente a eso, nosotros no hemos tenido conciencia en la política de generar estos cambios. O sea, no hay debate. Pero el debate y yo creo que de eso hay que hacerse cargo. Y yo lo quiero unir, mira, y lo voy a unir con otra cosa, solo aunque me vaya un poquito de las cosas que tú dijiste pero con terrorismo, ojo. No, pero si cuando dice que terrorismo era otro punto. O sea, son solo 7 puntos, 10 puntos distintos. Pero no, obvio que sé que no tiene que ver con terrorismo. Pero para unirlo con algo en particular, nosotros con la Karina asistimos la semana pasada a apoyar al ministro Peñailillo en la interpelación en el Congreso. Y uno se dio cuenta de una pobreza en el lenguaje, en el debate del interpelador, respecto a lo que es el conflicto en la Araucanía, que tú decís, bueno, ¿quién está entonces hablando de estos temas que son relevantes? O sea, ¿quién está hablando desde la política, de la violación a los derechos humanos que también se hace en territorio chileno? O sea, yo fui hace un tiempo a Venezuela y estoy completamente de acuerdo que en Venezuela se violan los derechos humanos. Pero ¿por qué hacernos los ciegos frente a cosas que pasan acá en el territorio? A ver, el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, que dice también la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación. Es otro de los argumentos de la Corte Interamericana. Ahora, Guillermo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está para eso. Es un órgano independiente de la OEA, pero es para todos los países, ¿no? ¿No estás de acuerdo en que exista? No. Yo lo que estoy diciendo, a mí me parecería estupendo, y no sé si lo ha hecho, no estoy diciendo que no lo haya hecho, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tan dura y tan firme contra el gobierno venezolano,
por el tema de los presos políticos, la falta de libertad de expresión de algunos periodistas, por el amedrentamiento de algunos jueces, etcétera. Que a mí eso me parece gravísimo. Me llama mucho la atención que hagan tanto hincapié en un tema, en un Estado como el chileno, que tiene una democracia sólida y que tiene tribunales que funcionan. Ahora, a mí lo que me preocupa, José, perdón, para responder todo lo que tú me decías sobre el tema de Peñailillo y la interpelación, al final el tema de la interpelación responde a una sola cosa, que es una sensación de impunidad y de injusticia muy grande en lo que está ocurriendo en la 9ª región. Esto no es un tema de creer o no creer que los mapuches son tales o cuales. Yo no tengo una opinión negativa de los mapuches, ni mucho menos. Yo creo que son personas igual de dignas que tú y que yo, que tienen los mismos derechos que tú y que yo, y que son personas que quieren salir adelante, que han sido azotadas por la pobreza, que efectivamente se les han quitado territorios que deberían ser retribuidos. Pero mi punto no es ese, mi punto es, al final la interpelación a Peñailillo fue porque han quemado casas, han echado a gente que compró terrenos de manera lícita, han amarrado gente a árboles para que vean cómo se quema su casa, quemaron vivos a dos ancianos, y al final del día esa gente que vive en esa zona tiene una sensación de impunidad. Ese es un tema ya, ¿no es cierto?, que la interpelación de Peñailillo, que justamente el miércoles pasado también lo hablamos largamente. Estamos hoy con el tema de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si quieren leer todo el fallo, está en cooperativa.cl, el fallo completo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero escuchemos qué dijo el canciller hace un momento atrás en el diario de Cooperativa, una de sus reacción el canciller Heraldo Muñoz. Acabamos de recibir esta notificación, de modo que lo que corresponde ahora es, en primer lugar, analizar el fallo de manera detenida y, por supuesto, cumplirlo. Siempre Chile ha cumplido con los fallos internacionales que nos obligan, porque eso es lo que Chile siempre ha hecho en estas materias cuando hay un juicio y hay una sentencia de una corte que es competente. O sea, ¿Chile está obligado sí o sí o puede apelar? Chile tiene que cumplir. Ignoro si es que hay alguna instancia adicional de apelación. Primero tenemos que ver el contenido de esta sentencia. Bueno, ahí están las primeras reacciones, porque esto es muy reciente, sí, del canciller Heraldo Muñoz. Esto va a traer seguramente más comentarios. Como dice bien Guillermo Ramírez, no hay mayores antecedentes, más detalles, pero cualquier reacción, tanto de la institución de los derechos humanos en Chile o de los del intendente Huenchumilla, bueno, ya lo vamos a estar conociendo. Igual es un tema sumamente complicado y creo que es importante destacar la señal. A propósito del canciller, él también estuvo respondiendo sobre lo que está pasando en Gaza. Recordemos que el gobierno de Chile llamó al embajador en Israel. Esto fue tomado por la comunidad judía en Chile, incluso como algo no agradable, por decirlo lo menos, la palabra una señal de antisemitismo, dijo incluso, y el canciller decía, no, esto no es tomar partido por uno o por otro. Sí. Recordemos que Chile hace parte, ¿no es cierto?, de los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, en fin. Y otros países como Perú han seguido nuestro ejemplo y llamaron también a consultar a su embajador, animados por la actitud del gobierno chileno. A ver, ¿cómo ven ustedes lo que está pasando, este horror que está pasando en esa región? No, es que es terrible, o sea, y además que te das cuenta que los organismos internacionales hacen todos los esfuerzos para poder llegar a un entendimiento y no existe entendimiento, o sea, se han llevado varias veces a tregua, pero acá hay una violencia desproporcionada que es completamente condenable. O sea, obviamente que es condenable cuando hay ataques por parte del grupo Hamas, pero por el otro lado Israel a Río, ahora hace poco atacaron una escuela que era parte de la ONU, entonces creo que la violencia es completamente desproporcionada y eso se condena. O sea, creo que además Chile tiene que ponerse a la cabeza en eso, o sea, de poder respetar los derechos humanos. Nosotros como Juventud Socialista hace poquito fuimos a conversar con el embajador de Palestina acá en Chile, estuvimos con él, nos señaló un poco más del conflicto y creo que es importante porque hay un compromiso férreo por parte nuestro de poder defender los derechos humanos y eso está por sobre todas las cosas y que ojalá entre los pueblos exista mayor entendimiento y paz. Ahora, también hay me han llegado comentarios de gente conocida, tanto judíos, por ejemplo, que ellos están reunidos con palestinos también, y la postura un poco, ni los palestinos son culpables de las decisiones de Hamas, que nadie puede negar que también usa la violencia,
ni tampoco los judíos son todos responsables de lo que hace el gobierno, según ellos, de extrema derecha en Israel, y lo que llaman es a unirse las sociedades civiles contra las decisiones de sus gobiernos, en fin, que propician la violencia. Me pareció bien interesante esa reflexión, ¿no? A mí me impresiona que a tantos kilómetros de distancia acá en Chile el debate sea a veces tan poco racional por parte de quienes debiesen poner un poquito más paño frío y contribuir a la paz. Yo creo que lo que hizo el gobierno es una buena señal en términos de esto. O sea, si esta presión internacional es para contribuir un poquito a la paz en la medida que se pueda. Y yo creo que quienes son los líderes de las comunidades acá en Chile debiesen justamente tratar de encontrar, aunque sea difícil, los puntos de encuentro. A mí otra cosa, otro detalle de lo que tú decís, Cecilia, y mencionarlo también, o sea, Hamas, aunque es un grupo terrorista, es parte del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces es una cosa bien... condenable. Sí, pero también bastante llamativa. O sea, fuera de los cauces normales, es un grupo terrorista que es parte de un gobierno. Esa es el estado de beligerancia del territorio. Por ende, debiese haber mayor, creo yo, lo digo bien de afuera, pero mayor responsabilidad justamente de quienes están acá en Chile y son parte de alguna comunidad, de poder contribuir a que el debate en este lugar puede ayudar allá, o sea, de alguna forma ayuda a encontrarse a palestinos y israelíes. O sea, está bien, ojalá pudiese llegar el debate, etcétera, pero Israel lo ha dicho, o sea, me da lo mismo todas las presiones internacionales, yo voy a seguir con la violencia porque creo que es lo que corresponde. Entonces también es grave, porque a pesar de todas las presiones internacionales que puedan haber, tampoco va a existir el Recordemos que Naciones Unidas acusó a Israel ayer de atacar otra escuela en Gaza, matar a 16 civiles, ahí está el tema. Ahora, cuando tú bombardeas un lugar bien difícil, que no sean víctimas los civiles, de la misma manera que cuando Hamas tira, ¿no es cierto?, los cohetes, los misiles en Israel también. Que es parte de la declaración de Chile por haber llamado al embajador. Este tema es muy complejo. En general, en Chile... Muy complejo. En Chile, la comunidad judía y la comunidad palestina se han llevado muy bien. Pero uno ha estado viendo los últimos días cómo eso se está empezando hasta que se empieza a discutir. Cómo se han empezado a crispar los ánimos a miles de kilómetros de distancia. Lo que está ocurriendo en Gaza es una tragedia gigantesca. Yo estoy de acuerdo en que la comunidad internacional reaccione de la manera más potente posible. Creo que el argumento del gobierno para llamar a consulta al embajador es un argumento sólido. Básicamente lo que el gobierno está diciendo es importante generar presión para provocar o forzar un alto al fuego. Yo creo que aquí no hay nadie que se niegue a que haya un alto al fuego. Y yo me alegro cómo ha reaccionado la comunidad internacional condenando, porque yo creo que es así, la falta de proporción en el uso de la fuerza de Israel, sin olvidar, como lo dice la declaración también chilena, que existe un grupo como Hamas, que finalmente infunde temor en la población y que ellos fueron los que inventaron hace muchos años atrás estas personas que se ataban bombas y qué sé yo, y que acababan con civiles inocentes. Entonces, acá lo primero que hay que hacer es, yo creo, apoyar al gobierno chileno, y hay otros países que han seguido ese ejemplo como Perú y también han llamado a consulta a su embajador. Ahora, cuando se acabe en el fondo este conflicto en particular, este momento de guerra que estamos teniendo, la pregunta es si la comunidad internacional va a tener el mismo compromiso que ha tenido hoy día para resolver el conflicto de fondo. La última vez que, según entiendo, realmente se hizo un esfuerzo por lograr una paz duradera y definitiva fue cuando Bill Clinton, presidente norteamericano, trató de interceder y de mediar, y finalmente, no se pudo llegar a buen puerto, y a medida que van pasando los años, Israel va fortaleciendo sus posiciones, los palestinos van perdiendo más posiciones, y eso al final del día complica un poquito las negociaciones. Entonces, yo lo único que espero es que finalmente, cuando se acabe este conflicto, la comunidad internacional también sea así de diligente para tratar de lograr una solución al conflicto. Tantos años de fracaso, ¿no?, en los intentos. Quiero precisar solamente los argumentos del gobierno de Chile. Chile observa con gran preocupación y desaliento que dichas operaciones militares, que a esta altura de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza, no respetan normas fundamentales del derecho internacional humanitario, como lo demuestran las más de 1.000 víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños, como también el ataque a escuelas y hospitales. Esto que estoy leyendo son párrafos del comunicado oficial
oficial de la Cancillería. Y la diplomacia manifestó además que aunque Chile continuará condenando el lanzamiento de cohetes de Hamás contra poblaciones civiles en Israel, se ve en la necesidad de puntualizar, como decías tú, Guillermo, que la escala e intensidad de las operaciones israelíes en Gaza vulneran el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, requisito indispensable para justificar la legítima defensa. La pregunta es, pero entonces, el comunicado es perfecto, creo pero yo. Sí, pero ¿cómo se debería defender Israel entonces? No, si yo ¿Se debería defender con cohetes de la misma envergadura que jamás usa contra ellos? ¿Cómo se hace? O sea, yo creo... Karina. No, sí, yo creo que igual hay que tratar de llegar a un tipo de tregua y de paz. Ahora lo que dice Israel... Sí, pero... Lo que dice Israel, lo que pasa es que nosotros tenemos como más defensa, digamos, y por eso como que los ataques no han sido tan fuertes. Pero, o sea, yo creo que no se trata tampoco de eso. Además, considerando... Pero te tienes que defender si te atacan, ¿no? Pero pero igual es desproporcionado, porque además la población... ¿Cómo se hace para defender proporcionalmente? Porque además la población palestina cada vez se empobrece más. Ojo, las cifras son, o sea, de pobreza. O sea, cuando uno no tiene conocimiento como estratégico militar es difícil decir cuál es la forma, pero muchos analistas dicen que la intervención en el territorio ha sido expansiva, o sea, que no está dirigida específicamente donde están los núcleos, donde está el terrorismo de Hamás. Y eso se ha dado cuenta, yo he visto un mapa donde muestran los túneles, que era como el principal argumento de cuando comenzó esto. Los túneles son ínfimos frente al terreno bombardeado en la Franja de Gaza. Entonces uno dice, bueno, acá la cosa no está en la forma justa quizás de la fuerza aplicada en la guerra. Bueno, tema complejísimo, lamentar y condenar la violencia y, ¿no es cierto? Bueno, ojalá, como dices tú, Guillermo, y todos ustedes, la comunidad internacional tenga la capacidad, ¿no? de hacerse cargo de este tema después del conflicto bélico. Después, por ejemplo, ¿qué ha pasado últimamente? Las últimas horas, Israel ataca planta eléctrica de Gaza y casa del líder de Hamás, justamente. Crece la presión internacional para lograr un cese al fuego. Son 22 días de conflicto los que llevan ahí en esa región. Bueno, otros temas. Yo me imagino que están ansiosos de comentar, ¿o no? La participación ayer del ministro Eizaguirre en ICARE. Llama la atención, a ver, ustedes han sido dirigentes estudiantiles, ¿verdad? Sí. Yo sí. Sí. A ver si ustedes me pueden explicar qué les pasa a los dirigentes estudiantiles que tienen como una estrategia un poco errática o dividida, ¿no? ¿Qué hacer? Si hablan, algunos dicen que si conversamos con el gobierno le estamos prestando ropa. O sea, si nos gusta lo que está haciendo. Lo otro dice, si no conversamos, pucha, nos estamos quedando fuera. Yo tengo esa percepción, no sé ustedes. Lo que pasa es que es más fácil. Karina. O sea, cuando está en un gobierno, cuando tiene un gobierno, mejor dicho, por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera, es mucho más fácil el argumento porque el gobierno que tenía adelante obviamente que te habla todo lo contrario de lo que tú querís, pues entonces es mucho más fácil ponerse en el rol del dirigente. Ahora, obviamente que se complejiza, pero es importante que se vaya avanzando y que no se agote el debate de educación. Yo lo he dicho varias veces, yo creo que esto es un debate sumamente interesante e importante, pero obviamente que el rol del dirigente estudiantil es distinto, porque ¿qué te dicen por el otro lado? O sea, vamos a poner fin al lucro, fin al copago, fin a la selección. Es una parte de una gran reforma que viene, que se va a abrir un espacio de participación social, etcétera. Entonces, la idea es poder ir avanzando en el tema. Ahora, yo creo que es importante que exista diálogo entre las partes, entre el gobierno y los estudiantes. Por ejemplo, Movimiento Estudiantil revive la Mesa Social por la Educación para enfrentar negociaciones con Eizaguirre, titular de el Dínamo. Son distintos enfoques. Después, Eizaguirre formaliza compromiso con estudiantes, presentará derogación del DFL2 a días del CONFECH. Pero eso es bueno, además. A ver, y entonces, ¿cómo se interpreta eso? ¿Sabes qué? Nos están dando esto como una migajita para que nosotros nos quedemos contentos. Ya, sí, a mí me preocupa que el no tener proyecto durante este año, porque uno ha visto medio ambivalente a la dirigencia estudiantil, el no tener proyecto vaya matando lo genuino que es la dirigencia estudiantil en Chile. Y yo pienso que acá es necesario que haya, por parte de los líderes, principalmente la FECH, la FEU, tener claro cuál va a ser la forma de relación. Yo creo que justamente como dice la Karina, frente a este gobierno, o sea, es como el complejo revolucionario, como que uno siempre quiere estar al frente, pero en un momento, cuando te están dando algunas soluciones, uno tiene que saber, bueno, en estas digo
me están interpretando, porque si no, va a pasar que la crítica se ve a ojos de todos un poco destemplada frente a lo que está sucediendo. Y a mí me preocupa de verdad que pierda un liderazgo el movimiento estudiantil, que yo creo que ha sido muy positivo, no tan solo para los temas estudiantiles. Yo creo que lo del 2011 y previamente el 2006 generó una amplitud en la discusión pública mucho mayor a lo que es hoy día la reforma educacional. Bueno, nos vamos, Guillermo. Sí, no, es que solamente decir que tú dices que el movimiento estudiantil ha tenido una actitud un poquito errática, y yo lo entiendo. Es difícil no ser errático cuando la persona que tú tienes enfrente y con la cual vas a negociar ha sido errática. O sea, si al final el gobierno ha sido todo lo errático que ha sido, bueno, ¿cómo reacciona uno? Si al final... al revés, Guillermo. Hay una dificultad en la concepción. No, pero al revés. Guillermo, si el gobierno fuera tan de uno. Mira, si el gobierno fuera tan errático, sería muchísimo más fácil, ¿no? No, porque lo que hace este gobierno es meter proyectos, saca proyectos. Dice una cosa, se desdice. No, porque... A ver, Guillermo, sí. Solo un ejemplo. ¿Cuál ingresó y cuál sacaron? Es que me interesa mucho, en serio. No, es que, momento, hoy en el Congreso están congelados la discusión de los proyectos, hoy día están congelados. Precisado algunos puntos. Aparte no lo sacaron. Momento. No, pero Guillermo, una cosa que me llama. Espérate. Momento, de nuevo, ¿están congelados? Sí, hoy día en el Parlamento, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se está a la espera de ver un proyecto más acabado que precise que venga del gobierno. Pero ayer Adriana del Piano explicó hasta el cansancio aquí cuáles eran los 4 proyectos, 5, no sé, que se están discutiendo. Sí, pero lo que pasa, a ver, vamos por parte. Hay proyectos que se están trabajando. No, pero discutiendo. Espérate, porque lo que ocurre acá es que en el mismo gobierno frente a ciertos puntos no hay acuerdo. Cuando, por ejemplo, el ministro Izaguirre dice hace 2 semanas atrás, en la entrevista con Carlos Peña, lo de los 4 años, pero dame un segundo, y al día siguiente sale Peñailillo diciéndolo, eso lo que denota... programa anterior. No, es que espérate, eso lo que denota es que entre ellos no conversaron el tema y no se han puesto de acuerdo. No, bueno, pero eso puede ocurrir. Yo no estoy criticando eso. Yo no estoy criticando eso. Lo que yo estoy diciendo... Pero lo que tú me estás diciendo me llama la atención y me gustaría saberlo. ¿Están congelados los proyectos? No, o sea, no se está avanzando porque se han anunciado cambios a los proyectos que se han presentado. Pero final lucro, todos esos proyectos que están... Sí, pero por ejemplo, a ver, todo el tema del final lucro, del final copago. Hasta hace una semana atrás, el tema del final copago era absoluto. Ayer, Emilio Izaguirre dice, ahora vamos a permitir el copago hasta que el Estado no se pueda hacer cargo de los mismos montos. Guillermo, te juro que aquí el ministro Izaguirre me explicó, pero dije, a ver, ministro, explíqueme con pera y manzana, ¿cómo va a ser esto del copago? Y él me iba explicando que se iba a ir peso a peso. Claro, eso es lo que dijo ayer en Cares. No, pero lo dijo hace 2 meses aquí. Yo una precisión, te juro, cuando lo entrevisté. Lo que pasa es que en qué ha cambiado, que ahora dijo, en esa época era a 10 años, ahora quizá a 15 cuando el copago es muy alto, hasta que no se pueda cubrir todo el copago. Cuando se ingresa, por ejemplo, al Parlamento, es que lo que pasa es que yo te voy a dar ejemplos para sostener mi punto. Sí, por ejemplo, se establece la compra de infraestructura y hoy día Izaguirre ha dicho, ¿sabes qué? Vamos a explorar otras formas de hacer. Entonces, ¿cómo el Parlamento va a discutir ese proyecto de ley que contiene la compra de infraestructura si lo que va a ocurrir es que finalmente el gobierno hace una propuesta distinta? Mira, Guillermo, bueno, yo quiero hacer una aclaración distinta al inicio respecto a lo que tú decías para mi argumento del movimiento estudiantil. O sea, hay igual casos, según tus palabras, de descoordinación de un ministro que cambia las reglas del juego. La disposición del movimiento estudiantil ha sido completamente distinta. Hoy día es errática, el 2011 no fue errática cuando tenía un ministro Lavín que a ojos de todos era peor que el ministro que hoy día tenemos, que yo creo que está liderando bien la reforma. Entonces ese es el primer punto. El segundo, ¿tú crees que está liderando bien la reforma? Yo creo que está liderando bien la reforma. ¿Tú crees que ha sido consistente? Yo creo que mira, Guillermo, yo creo que han habido varios cambios. Los proyectos no están, pero escúchame, los proyectos no están congelados, los proyectos se están discutiendo hoy día en la Comisión de Educación de la Cámara. Eso es lo que está pasando, en ese estado están. Pero han habido cambios, y cambios que yo creo que son positivos. Nosotros conocimos, todos los parlamentarios conocieron, y la opinión pública conocieron los proyectos al momento que se presentaron en la Cámara. ¿Qué podría pasar distinto a que hubiesen observaciones sobre ellos y se han producido cambios? A mí me interesa, por ejemplo, la tabla en la Cámara. Mira, escúchame. Una de las críticas, nos vamos a ir a comerciales, sí. Una de las críticas, para precisar, es que los años no coincidían con la cantidad de monto que se iba elevando la subvención para poder terminar con el copago. Y eso fue una crítica de todos. Lo que dijo el ministro hoy día, le vamos a sacar la cota de años para que el copago se termine
siguiendo la misma tabla de... ¿Le puedo hacer una pregunta para que me la conteste después de comenzar? Una pregunta. Sí. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con lo que dijo el presidente de tu partido ayer sobre que el ministro Izaguirre ha estado improvisando y el gobierno improvisado en esta materia? Tú me estás diciendo que el ministro Izaguirre ha liderado esto estupendamente bien. No, yo no dije que ha liderado estupendamente bien. Yo creo que ha liderado la reforma. A ver, esa fue una frase de Ignacio Walker en una entrevista. La vamos a revisar en completo porque está un poquito la cuña, ¿ya? En todo caso, ¿qué dijo el ministro ayer? Por ejemplo, terminamos con el lucro. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Escuchen bien. Aquí permítanme licencias, porque esto ya es la comedia de equivocaciones más grande a la que yo haya asistido en mis 60 años de vida. Una cosa es terminar con el lucro y otra cosa es terminar con el derecho de propiedad de aquellos que en función de las reglas del juego, de manera completamente legítima, han invertido sus recursos en desarrollar emprendimientos educacionales con fines de lucro. Obvio, si el Estado se lo permitía. Entonces, tienen que estar explicando todo a cada rato. Patricia Mate... yo nunca he estado de desacuerdo con esa afirmación. ¿Qué dice ella? El ministro tiene razón, no estamos bien en educación y requiere un apoyo gigantesco de la presidenta, y ella considera que debe seguir en el cargo, y ella que había sido una de las principales críticas. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta incluso podemos escuchar al ministro Izaguirre y bueno, tú, Guillermo, ¿estuviste ahí? ¿Lo seguiste, Cecilia? No califiqué. Creo que el problema es que nunca le mandaste el link con la entrevista que le hiciste a Izaguirre a Guillermo. ¿Te acuerdas que había? Sí, es verdad. Bueno, si tú también, Radio a la Carta, puedes consultarlo, no hay problema. Si tú también quieres estar impecable en unos años más, no solo te preocupes por las cremas y las arrugas, preocúpate por lo más importante, la salud de tus huesos. Toma hoy el CALD para estar bien mañana. Conoce más en el cal.cl. Vamos a comercial, a la vuelta seguimos incluso con el mea culpa del ministro cuando dice: sí, yo soy poco diplomático y he metido las patas. Vamos. Seguimos en el primer café, nos acompaña el CALD. Con el CALD no solo cuidas tus huesos, porque hoy para estar bien, también hay que cuidarlos para estar bien mañana. También hay que cuidar los huesos de los hijos, del marido, de la mamá, porque el CALD tiene una presentación para cada etapa de la vida. Conoce más en el cal.cl. Seguimos en el primer café con José Manuel Ruiz, con Guillermo Ramírez. Guillermo, se viene para ti una aclaración, ¿ah? Pero lo encuentro estupendo. Doble, porque dijo que se habían sacado. Y Karina Delfino, que es la presidenta de la Juventud del Partido Socialista. A propósito, hablando en seriamente, Guillermo, a propósito de que para que no quede la duda de esto, que hay proyectos de ley que en la Cámara están congelados o algo así, tú dijiste... Que la discusión de algunos están detenidos, esperando que el gobierno haga algunas precisiones a algunos proyectos. El secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, nos llamó y dice: a ver, yo quiero aclarar un poquito este tema de los proyectos. Andrés, ¿cómo está? Buenos días. Bien, Cecilia, muy bien, muy contento de poder estar en el primer café nuevamente. En el panel joven. Claro. A ver, ¿cuál es la precisión que quería hacer sobre los dichos de Guillermo? No hay ningún proyecto congelado en la tramitación en el Congreso. El proyecto de inclusión que pone fin al lucro, la selección y el copago, está con urgencia simple y esperamos que termine la audiencia la próxima semana para empezar la votación. Cuando empiece la votación vamos a ponerle mayor urgencia para que se despache. El proyecto del administrador provisional está con urgencia suma y deberá despacharse en la comisión la próxima semana. En fin, los proyectos que estamos discutiendo los estamos discutiendo al ritmo que puede discutirlo el Parlamento y no hay ningún proyecto congelado, y esperamos sacar estos dos rápido para poder entrar a la discusión de los proyectos de educación parvularia que no se pueden discutir porque estamos discutiendo otros. Las comisiones no pueden trabajar en paralelo mucho, y además mañana vamos a enviar el proyecto que elimina la prohibición de participación de los jóvenes y de los funcionarios en las instituciones de educación superior. O sea, no hay nada congelado. No hay nada congelado. A ver, Guillermo. Entonces aprovecho que agradezco que haya llamado para aclarar el punto. No, solamente preguntar, entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser la postura de ahora en adelante del gobierno con el tema de la compra de inmuebles, como para ponerlo en términos sencillos para que todos entiendan la pregunta? A ver, en el proyecto que está en trámite en el Congreso hay 5 alternativas sobre el tema.
Una de ellas es que cuando un sostenedor hace abandono de la actividad docente por razones personales, por lo que sea, digamos, existe la posibilidad de que el Estado diga, bueno, en ese caso nosotros podemos proceder, si eso significa dejar a los niños votados, podemos proceder a comprar el establecimiento para que no queden votados. Una de las 5 alternativas que hay para retribuir a quienes han hecho inversiones, en fin, ese es el tema de la compra de establecimientos. No hay ¿cómo se llama?, un camino, y como dijo ayer el ministro en ICARE, si hay que retribuir a quien ha hecho una inversión, eso puede ser por la vía de comprar el establecimiento o de pagarle un arriendo, y hay fórmula de equivalente. Lo importante es que no se lucre con esos elementos, y por eso la fórmula que planteó el ministro ayer en ICARE es, ¿no es cierto?, usar las normas de la actual ley de renta, que dice que un arriendo debe ser el 11% del avalúo fiscal. Andrés, una pregunta. José Manuel Ruiz. Una pregunta, Andrés, de los 2 cambios que nosotros hemos escuchado que ha abierto el ministro. Uno es el tema de poner final, o sea, de tener una cantidad de años para terminar el copago, y el otro justamente la posibilidad de arriendo. ¿Esos ingresan vía indicación por el ministerio ahora? Sí, cuando terminen las audiencias vamos a presentar un conjunto de indicaciones. No estamos abiertos a 2 cambios, estamos abiertos a muchos esa es la pregunta. Ese es el sentido de la participación y del diálogo. Ahora, cuando el ministro ha dicho que es posible extender el periodo en que se extienda el copago, eso se debe a que hay algunos establecimientos. Lo que queremos es reemplazar un peso de los que ponen los padres hoy día por un peso que ponga el Estado. Entonces, si ese reemplazo no se alcanza en 10 años, serán 12, serán 14, no sé, pero no queremos que ningún establecimiento, ningún niño tenga menos recursos para educarse que los que tiene hoy día. Andrés Palma, pero si uno lee el titular del diario La Tercera, por ejemplo, Eizaguirre, espera. Es con mala intención ese titular. Eizaguirre descarta plazos para terminar con el copago. Inicialmente se fijó meta de 10 años, ahora se extendió a 15. Entonces, que da la sensación como que están improvisando, que están echando marcha atrás, o que están cambiando. A ver, responde a ese titular. Pero han cambiado de opinión en algunos temas. A ver la respuesta. Por eso yo digo que es con mala intención, porque en definitiva siempre se ha dicho que vamos a reemplazar peso por peso. Si la estimación es que reemplazar peso por peso lo vamos a alcanzar en 10 años, o lo vamos a alcanzar en 12, o lo vamos a alcanzar en 14 o en 15, va a depender de cuánto suba la subvención educacional. Y eso, claro, nosotros quisiéramos que la subvención educacional subiera un 100% ahora y un 100% al año, y ahí lo reemplazaríamos en 3 años el peso por peso a todos los establecimientos. Pero creemos que los recursos no alcanzan para hacerlo tan rápido, y depende entonces de cuántos sean los recursos que vayamos juntando para ir reemplazando peso por peso. El tema fundamental es que vamos a terminar con el copago lo antes posible, reemplazando peso por peso lo que ponen hoy día los padres. Andrés Palma, Guillermo Ramírez, ¿quiere decir algo más? Sí, no, solamente decir que al final el fondo del asunto, y están en su derecho, yo no critico que cambien de opinión, pero no quiero dejar pasar el hecho de que en la Comisión de Educación el gobierno ha cambiado de opinión y ha echado marcha atrás en algunos temas, como por ejemplo, yo cuando veo las indicaciones sobre el tema del administrador provisional, para mí es una modificación sustancial que cambia completamente el espíritu de la institución. Entonces, eso no está mal, se hacen todos los proyectos de ley. Muchas veces el gobierno presenta indicaciones para modificar de forma muy sustancial sus propios proyectos. Pero a mí lo que me llama la atención en la discusión que hemos tenido acá es que muchas veces se niega de que han existido esos problemas. Y esos problemas en esta reforma educacional han existido. Cuando yo veo, por ejemplo, el cambio de las urgencias, que el gobierno hoy día ya no le está dando tanta más prioridad al tema de los particulares subvencionados, sino que ahora estamos empezando a ver el tema de los colegios municipales. También es un cambio de estrategia. Entonces, me parece legítimo que lo sea, no entiendo por qué se niega, y ese es el punto que yo quiero hacer hoy día aquí en la radio. Y quiero decirlo frente a Andrés Palma. Yo creo que es un muy mal punto, pero yo entiendo que tú tienes que buscar hacer un punto, está bien. Cada uno tiene su objetivo político. Tú tienes el objetivo político de demostrar que el gobierno ha cambiado de opinión. Yo, por ejemplo, respecto al administrador provisional, miro el proyecto que salió de la Cámara de Diputados y miro el proyecto que estamos a punto de despachar del Senado, y digo, sí, tiene cambios, tiene muchos cambios, pero ninguno fundamental. Tú dices son cambios fundamentales. Es un tema de interpretación. Andrés Palma, por último, la Alianza se queja de cierto hermetismo después del comité
de ayer en Cerro Castillo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasó ahí? ¿Algo? Contarnos algo. Fue agotador, un trabajo intenso. Revisamos todos los proyectos que están en discusión hoy día, por eso estoy muy claro con las indicaciones, con los contenidos de los distintos proyectos. La presidenta es muy meticulosa, igual que el ministro Izaguirre, así que fue muy agotador, por lo menos en lo que concierne a la discusión sobre los temas de educación, porque no solo tenemos los temas de educación. Claro, pero fue un cartillazo de la presidenta, también, como se dijo. Y revisamos también lo que estamos discutiendo, los proyectos que tienen, y de lo que está ocurriendo en los diálogos temáticos y en los procesos de participación. No hubo ningún cartillazo, yo por lo menos en el rato que yo estuve y yo estuve todo el rato con mi ministro. Oiga, o sea, yo estoy junto con él, junto con él. Ernesto Silva, presidente de la UDI, dijo en Twitter que el resfrío, entre comillas, de Bachelet se llamaba Eizaguirre. Dijo que era el virus. El virus tiene que tener cuidado porque los virus no, las bacterias se pueden matar, pero los virus no se matan, así que está bien vivo. Eso lo dijo la presidenta. Ya, Bueno, Andrés Palma, muchísimas gracias por aclarar estos puntos y contribuir al debate que vamos a seguir aquí seguramente en el primer café. Que estés muy bien, hasta pronto. Un abrazo, Cecilia, y saludo a todos ahí. Saludos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No sé qué pasó. Acá están celebrando las intervenciones. O retándolo, quién sabe. O retándolo, no se sabe. ¿Algo más quieren agregar sobre educación? Yo tengo un pedacito a propósito de ustedes. Sí, yo solo que importante la distinción que le hizo a se me olvidó Guillermo. Preguntarle a Andrés Palma sobre los dichos de Ignacio Wok. Pero puedes llamarlo de nuevo. Pero José, ¿para qué le vamos a preguntar? Que ese José Ruiz. No, pero qué buena la distinción que hizo a Guillermo, porque al final yo creo que, y yo lo tenía anotado acá adelante, en todas las críticas que ha habido en este proceso se pierde un poco el valor, lo importante que es el cambio de modelo que implica el fin al copago, el fin a la selección, y eso al final es lo trascendental de este proyecto. Y en la envergadura yo creo que en los años nos vamos a dar cuenta que es un gran cambio. Y las críticas que se hacen, que algunas tienen bastante asidero, son cosméticas cuando uno mira lo general, cuando uno mira cuál es el cambio que se va a producir en unos años más. Sí, o sea, yo quiero agradecer, igual que Andrés Palma haya intervenido acá, porque además aclara varias dudas. Pero además él tiene una virtud. Yo creo que cuando él habla la gente de verdad entiende. O sea, creo que lo hace muy explicativo y eso se valora mucho. Yo he estado varias veces en reuniones y él de verdad es sumamente claro y tajante en ciertas cosas. Entonces lo agradezco. Y también igual es muy malintencionado además, yo creo que los titulares de La Tercera, no solamente con este tema, sino que también con el tema de la reforma tributaria. Y porque al final lo que causa es evidentemente un cierto temor en la ciudadanía. Ahora, obviamente que el proyecto de ley implica un cambio cultural también. Entonces, es un proyecto difícil, pero creo que si avanzamos quizá un poquito más lento pero decidido, es importante hacer una reforma estructural. Bueno, Guillermo Ramírez. Sí, primero, Andrés Palma siempre es una persona muy clara y además que es una persona con mucha experiencia en este programa. ¿Cuántos años tuvo Palma aquí? 5, 6. Bueno, 5 o 6 años. Alguna vez me tocó estar con él en el mismo panel. Pero a pesar de las precisiones que hace Andrés Palma, y que él me dice, bueno, si es que los cambios que hemos hecho, por ejemplo, en el mercado provisional son sustanciales o no, es un tema de interpretación. La verdad es que más allá de ese caso en que él dice, no es sustancial, y yo digo, sí, los cambios sí son sustanciales, yo tengo la impresión de que en el debate público el gobierno erró la estrategia, la ha estado cambiando, y no reconocer eso a mí me parece casi infantil. Cuando al principio se establece que lo más importante es el tema del fin al copago, selección y lucro, se le hace la crítica de que eso no mejora nada la calidad de la educación, que por qué no apunta a la educación municipal, y hoy día vemos un acento distinto. Yo me alegro que hoy día veamos ese acento distinto y no entiendo por qué no se reconoce que hoy hay un acento distinto. Guillermo, no es un acento distinto, es que obviamente que se van a ingresar proyectos después. Ahora, ¿cuál es la lógica de estos 3 proyectos? Es cambiar de entender como un bien de consumo de la educación a entenderla como un derecho. Y por eso se entiende que es como el corazón de una parte de la reforma. Oiga, pero obviamente que es complejísima la reforma. A propósito del ministro Eizaguirre y las metidas de pata que ustedes comentaban, los 3, antes de entrar aquí al estudio, él dijo, reconoce, ¿no es cierto?, ayer en ICARE, más allá de mi falta de diplomacia, que la reconozco, júzguenme por los hechos. Y a
propósito de los patines y la historia, todo lo demás, él ayer habló en ICAR y les propongo que escuchen. Cuando se firme la reforma, tú deberías estar invitada a La Moneda, Cecilia. Sí, yo quiero lo mismo. Público de Cecilia en primera fila. No, pero ¿por qué? Yo me guío por el rigor periodístico y me cargan las cuñas, me cargan las cuñas. Las cuñas, las frases sacadas. Tú tienes cafeteros bien cuñeros aquí, ¿eh? Bueno, pero que después tú los obligas a explicar. Claro, pero que tú después se reproduzcas solo una frase. Muchas veces se presta a malos entendidos. Eso es por eso ustedes se ríen de mí. Pero bueno, pero escuchemos porque es divertido, como explica lo de los patines ayer el ministro de Seguir. Cuando hice la analogía de los patines, porque no me voy a perder esta oportunidad, dije, supongamos que hacemos una carrera entre dos niños, uno va descalzo y el otro en patines. Ahí se me interrumpió. Me dicen, entonces ¿quiere bajar al niño que va en los patines de los patines? Ese no es el punto. Como es perfectamente evidente para ustedes, si ustedes hacen una carrera entre dos niños, o los dos van descalzos, o los dos van con zapatillas, o los dos van con patines. Porque si usted lo que quiere establecer es cuál niño es más rápido, y tienen uno descalzo y el otro en patines, lo que está midiendo es la calidad de los patines y no la rapidez del niño. Es perfectamente evidente. Y ahí es donde yo creo que tenemos el problema. No nos sabemos escuchar. Esto se ha transformado no en un debate, sino que en un combate. Se ríen ustedes, ¿ah? Sí, me río. A ver, yo ayer oí... Perdona, Karina, dale tú primero, sí. No, o le doy dale yo. Tú. Ya, no, a ver, lo que pasa... ¿Por qué no sé por qué se reían los otros, pero por qué me río yo? Voy a tratar de ser lo más ecuánime posible para que nadie se enoje en este panel. El ministro Izaguirre ayer dijo un par de verdades del puerto de una catedral. Yo sí creo que muchas veces este debate se ha transformado en combate. Estoy de acuerdo. Dijo que si no hacemos una reforma hoy día en que nos pongamos de acuerdo para ver qué vamos a hacer los próximos 30 años, se van a abrir espacios para el populismo. Sí. Me pareció una frase notable que comparto en un 100%. Que él había demostrado ser que él había sido ministro de Hacienda y había sido responsable. Yo también comparto eso. El ministro Izaguirre, y hay que decirlo, abrió la mayoría, o no la mayoría, pero hizo tratados de libre comercio con todo el mundo. Algo que ha ayudado mucho al desarrollo del país. Entonces, dicho eso y reconociendo que es un hombre serio y profesional, yo no entiendo por qué sigue hablando los patines y por qué él sigue hablando Franco. Porque déjame decirte, espérate, Cecilia. Es que la aclaración no es una buena idea, y esto es un consejo gratis desde la otra área, porque si ustedes se meten a YouTube, ven la declaración de los patines en Estado Nacional, según yo recuerdo, puedo estar equivocado, pero estoy un 99% seguro, nadie lo interrumpió. La versión que le está entregando no es cierta. No, cuando le dicen, bueno, entonces quiere bajar los patines, él tal vez ahí mucho después, cuando él se había metido solito en el problema. Entonces yo invito a la gente que está viendo este programa que se metan a YouTube, busquen en Estado Nacional la declaración de los patines y se hagan su propia idea. Pero si él dijo, porque se metió solito en ese tema. Pero él reconoció de que había metido las patas. Le echa la culpa a que me interrumpieron, entonces me dijeron, entonces tú querías bajar de los patines. Vean el video, hagan su propio juicio. A ver, antes es que bueno, justo antes él decía, de la metida de pata de los patines no me voy a perder la oportunidad de aclararlo. Entonces, por eso no es una buena idea que lo aclare. Yo a eso iba. Ya no tiene sentido. Yo creo que el ministro ya entendió que él en la analogía, metáfora, lo que era malo. Y ya no lo va a hacer más. Y ayer salió a explicarse sobre y lo de la explicación porque las metidas de patas fueron metidas de patas. Guillermo, yo quiero saber qué opinas del ejemplo que dio de los taburetes que No lo entendí muy bien, pero si la explicación... Había una mesa. Sí. Detrás de la mesa se veían un taburete alto, otro mediano y otro niño que no tenía. Sí. Entonces, para aparecer por arriba de la mesa... Había que ponerle taburete a todos. Exactamente. Sí. A ver, eso es justo lo contrario a los patines, porque uno es emparejar para arriba y el otro es emparejar para abajo. No, lo de los patines es emparejar para abajo, porque es sacarle los patines a quien los tiene. Esto es emparejar para arriba. Lo que te acaba de explicar es que... Vean el video en YouTube. Bueno, pero paremos de eso, ya igual. Okay. Pero el taburete me parece un buen ejemplo. Pero lo que dijo ahora, ¿te gustó o no? Sí, lo del taburete. No, y lo de los patines, la aclaración. Es que la aclaración... Él le echa la culpa al periodista que lo interrumpe. No, te digo, no importa eso, de que todos puedan correr con... O solo zapatilla o todo. Lo que pasa es que si digo que cambió de opinión, entonces aquí me van a volver a decir de que por qué estoy haciendo ese punto y Andrés Palma no me va a decir lo mismo. ¿Para qué seguimos con la misma historia? Ya, bueno, si todo Chile sabe lo que dijo, entonces ¿para qué seguir dando explicaciones?
Pero sí, yo creo que acá lo importante es centrarnos en el debate de educación. No, tiene un gran sentido del humor y encuentro que es el ministro más entretenido del gabinete lejos. No, sí, entretenido, pero sabes que yo también quiero hacer eco de lo que decía la Cecilia. Yo creo que igual paremos como las cuñas. A lo mejor uno de repente buscar tanta cuña se equivoca y esto no, o sea, la educación no es una cuña y tratemos de ser a lo mejor lo más simple posible, porque si nos retrasamos en la educación, los únicos afectados van a ser ahora los que estudian en los colegios. De acuerdo. Yo creo que el ministro está ayudando ahora a que eso no se produzca más. Ay, se me perdió una hoja que les quería preguntar, nada que ver con nada. ¿Ustedes van a Lollapalooza? No. A ver. ¡Uy, que tan viejos estos muchachos! Por Dios. ¿Saben qué? Por favor, señora productora, cambien este panel. Yo quiero ir a Baby Palooza o Kids Palooza. Cecilia, yo la última vez que salí me caí. Con mis niños. Y entonces ya sabes. ¿Cómo te caíste? ¿Cómo te caíste? Caí, tuve un accidente. ¿De cabeza? ¿Pero qué? ¿De qué? ¿Cómo que ¿Cómo te caíste? Estuve enyesada. Bueno, ¿y qué tiene que ver? No, ya tengo un poco miedo. ¿Qué? ¿No vas a ir nunca más a un concierto? Tengo que ir con más cuidado. No, ¿saben por qué les quería preguntar por los precios de Lollapalooza y los precios en general de los espectáculos? Ayer lo conversábamos con Pancho Reyes, hablamos, con Jorge Alíera, perdón, sobre, ese fue anteayer, es que uno entrevista a tanta gente que se pierde. Sobre, acá está. Pero con Izaguirre no se pierde, ¿eh? Ya. Es que es buen mozo. Ya, por ahí va la cosa. Abono. Ya, los precios Lollapalooza, 61.000 pesos, 51.000, 109.000, 219.000. Claro, es todo un día, son muchos conciertos. Pero yo te voy a decir una cosa. Guillermo Ramírez. Yo no lo quería decir por las razones por las cuales yo no voy a algunos conciertos, es justamente por el tema de los precios, porque son muy altos. Sí, la verdad, o sea, yo iría a muchos más conciertos de los que voy si es que los precios fueran más bajos, y me encantaría que fueran más bajos. Dicho eso, si en Chile no se pudiese cobrar esos precios, si nadie los pagara, Lollapalooza estaría en Argentina. La razón por la cual muchas veces bandas deciden venir acá es justamente por la cantidad de plata que van a ganar acá. Ellos tienen que tomar una decisión de si pasan a Chile o a Perú Chile o a Bolivia es uno de los o a países Argentina. más caros en precio de los conciertos. Y por eso todos los grupos importantes pasan por Chile. Eso no ocurre porque en Perú, eso no ocurre en Bolivia, eso no ocurre en Colombia. Tú dices que los grupos son los careros. No, pero obviamente que un grupo cuando tiene que elegir dónde va a parar donde gane más plata, no donde gane menos. Lamentable. Esa es la ley. Eso es así. De la oferta, la demanda, así nítida. De hecho, Mick Jagger de los Rolling Stones dice, allí donde haya demanda, nosotros pondremos la oferta. Cuando le preguntaron por qué siguen tocando a esta edad, esa fue su respuesta. Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones. Oye, y otro tema que a Guillermo le va a gustar. Juan Pinto Durán cerrará sus puertas para siempre. La NFP planea desprenderse del histórico complejo de la selección chilena y construir uno nuevo en La Pintana, específicamente los terrenos fiscales del fondo La Platina. ¿Y cómo se va a financiar todo esto? Con los ingresos de la Copa América 2015. ¿Te parece bien? Es que Juan Pinto Durán siempre ha tenido las puertas cerradas. ¿Te has fijado? ¿Sí? Cuando están adentro no dejan entrar a la prensa, no dejan entrar a los así que no sabes hinchas. Cómo es. No, porque, o sea, para ir a Pinto Durán tendría que ir una vez que no pase absolutamente nada, que sea fome, que no haya nadie. Ya, pero ¿te parece bien que no te parece? Me parece súper bien que se modernice esto, ojalá hagan una cuestión de primer nivel, como lo tienen los europeos, y que sea una cuestión realmente potente para que nuestra selección, en todo ámbito, no solamente dentro de la cancha, sino que también afuera suba el pelo. Y además, bueno para La Pintana. La Pintana es una comuna que se destaca por el deporte y además todos sabemos las condiciones de vulnerabilidad que tiene muchos. Entonces, súper bueno, súper positivo, creo yo, llegar a la selección para allá. Y hoy escuchaba al aire libre en Cooperativa la preocupación del medio futbolístico, Guillermo, por Sampaoli, que se defina una vez por todas. Porque se va a definir moralmente tengo un compromiso con la selección, pero dicen que, claro, si se queda solo hasta la Copa América y ahí se define, no hay tiempo para buscar otro entrenador que prepare a la selección. Sampaoli está negociando. Sí. Con la oferta y la demanda de nuevo. Sí, o sea, cuando él pone sus dudas, lo que está haciendo es subir su precio. Él está negociando, se quiere quedar. ¿Y tú quieres que se quede? Economicista, no, dice pero que si esa es la razón, a ti te puede gustar o no, pero esa es la razón. Está aprovechando su momento, además. ¿Qué cosa? Se quiere ir de entrenador a Argentina. Está bien, yo te aseguro que le van a ofrecer un sueldo más jugoso y se va a quedar. Yo creo que se queda así, le van a pagar un poco más. Karina, ¿tú ves parte de la negociación? ¿Y tú ves teleserie? No. Eso fue machista. Eso fue machista. ¿Por qué? Si las teleseries turcas, el estudio es...
las teleseries turcas, el mayor éxito se da en el público femenino, según leí un artículo. Por eso te preguntaba. ¿Por qué están de moda las teleseries turcas? ¿Alguien me puede explicar eso? Tú no las ves tampoco, No, Guillermo. yo tampoco Tú, las José veo. Manuel, tampoco. No, teleserie. Ya, cámbienme el panel, por favor. Busquen gente que vea teleseries para traer al primer café. No Fundamental. van a la palusa. pero igual Menos tolerancia cero, más teleseries turcas. Uy, ¿no? Ese es como no, el- igual es machista, porque a Guillermo le preguntan de fútbol y a mí me dicen, oye, Porque tú me ¿cómo va dijiste la otra vez que no te gustaba el No, fútbol. tú no me gusta mucho, Ah, pero ¿viste? no. Por eso, ya. No, pero la Karina sí ve teleseries tejiendo. ¿no es cierto? Contejiendo, claro, sí. Claro. Ya José Manuel Ruiz, Guillermo Ramírez, Karina Delfino, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, chao.